¿no? Entonces la predictibilidad de país como un lugar que está abierto a las inversiones y que va a respetar las cláusulas del contrato queda en entredicho, ¿no? María Alejandra Quintana es abogada civil, nos acompaña esta tarde para darnos luces sobre los aspectos legales de estas decisiones que se están tomando en la Municipalidad de Lima. Doctora Quintana, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. Quisiera primero su opinión legal respecto a esta decisión de la Municipalidad de Lima de suspender el cobro de peajes. Mira, tenemos que ver este tema desde un macro. Como tú bien has indicado, aquí, si bien es cierto, se habla de un contrato que está plagado de corrupción, nuestra imagen, en primer lugar, y lo vamos a ver desde esta forma, con una estructura, es que en nuestro país no se respetan los convenios de estabilidad jurídica, con lo cual ahí ya tenemos un riesgo bastante fuerte. ¿Por qué? Porque el contrato que tiene el Estado peruano con esta empresa, que además, vamos a decir, es la segunda propietaria o dueño, de una forma coloquial, de la concesión, tiene una cláusula de solución de controversias que enmarca que cualquier controversia, discrepancia, se debe dilucidar y resolver en la vía arbitral. Esto no está ocurriendo. Simplemente tenemos, por un lado, la posición de la municipalidad, que dentro del marco de esta campaña no a la corrupción de los contratos puede tener o no un sustento, que además sabemos que Susana Villarán ha reconocido de que en algún momento este contrato estuvo plagado de dádivas. Finalmente, por un lado, no tenemos todavía una sentencia que pueda corroborar y que pueda, de pleno derecho, solicitar la nulidad del contrato. Entonces, si la controversia surge por el cobro y por este incremento porcentual que se tenía que dar cada año, en efecto, los que sabemos cómo funciona un contrato de concesión, tenemos que tener en cuenta que una concesión marca estos aumentos porcentuales porque justamente un contrato de concesión parte de conservación, que lo has mencionado, mantenimiento y también el auxilio mecánico. ¿De dónde va a tener estos recursos para que la empresa pueda operar? Justamente de este elemento porcentual que, grabado a una fórmula y que a una inversión que ha tenido el concesionario, tiene que tener una utilidad. Lo cierto es que esto también ha estado discutido porque desde el inicio del contrato se ha visto de que este elemento porcentual es un poco, vamos a decir, elevado, ¿no? Pero lo cierto es... ¿Va según la inflación? Va según la inflación país, tiene muchos conceptos, el interés, la tasa de retorno y finalmente ese elemento porcentual no es que se le ocurra al concesionario, pasa también por una revisión. Entonces, si vamos a retroceder, entonces nos llevaría al punto inicial. Primero, entonces, que se resuelva y que haya una sentencia firme para que el contrato se declare nulo de pleno derecho porque estuvo plagado de corrupción. En un segundo momento se tendrá que ver quién va a ser, qué empresa, si una privada o pública o la gestión propia de la municipalidad va a poder sostener este concepto. Ahora, cierto es que la posición de Rutas de Lima, que le hemos visto cambiante desde el 2 de diciembre al 3 de diciembre, era, primeramente nosotros ya no podemos hacernos cargos, así que vamos a entregar la concesión. Luego, no, mira, voy a tratar de estirar lo más que pueda la caja y voy a hacer una transferencia ordenada. Actualmente, ¿la concesión está con quién? Con la entidad, con la Municipalidad de Lima. ¿Y qué es lo que dice la Municipalidad? No, voy a evaluar si cobro o no cobro, primero era no cobro. Vimos las declaraciones que dieron a entrever que sí se podía cobrar, porque es lógico, de dónde la municipalidad va a poder destinar fondos para que esta concesión funcione. Claro. Entonces, por un lado, evidentemente, el manejo propio del contrato está teniendo, vamos a decir, algunas fallas que van a verse en un tribunal arbitral, claro, porque además la carta de la empresa es clara. Ellos van a entregar porque ya no pueden, porque... Claro, financieramente ya no es sostenible la operación, se han cortado el caño, digamos, coloquialmente. Exacto, y además que esta historia de los peajes tiene 3 peajes suspendidos, de los cuales ellos ya no tenían entradas, quedaban 4 de los 7 peajes, claro, no, con este antecedente de las acciones que hubieron en la vía constitucional, en la vía penal, pero lo cierto es que según, vamos a decir, en cualquier país, y esto es de conocimiento público, las concesiones tienen que ser cofinanciadas entre el Estado y la empresa privada. A ver, ¿qué elementos que se hayan hecho públicos hay que pueden demostrar que la concesionaria, que Rutas de Lima hoy, o sea,
habría participado en actos de corrupción al hacerse, ¿no? al hacerse esta concesión. Ahora, claro, se ha abierto un nuevo espectro también tras lo que se consiguió en algún momento en el Tribunal de Estados Unidos a la hora de pedir cómo fue, vamos a decir, la trazabilidad de la compra. ¿Por qué? Porque el accionista principal de Rutas de Lima de la concesionaria era Odebrecht. Odebrecht, cuando salta, vamos a decirlo de esta forma, el escándalo de Lavallato, se empieza a deshacer de sus activos. Uno de ellos es la concesión. Y lo vende a Brooksfield. Brooksfield tiene actualmente, que es una empresa canadiense, la mayoría de las acciones, vamos a decir, de este consorcio, de esta concesionaria, perdón, y Odebrecht tiene un pequeño porcentaje. De hecho, la pregunta salta, como lo dije al inicio, vamos a situarnos en la posición de Brooksfield, quien es el actual concesionario. Vamos a ir como un segundo dueño de la concesión, ¿no? Que se está diciendo que él no tuvo la debida diligencia porque era de conocimiento público que Odebrecht había participado en muchos actos de corrupción justamente para hacerse de estas concesiones. Se habla de que no tuvo una debida diligencia o compliance, que es cumplimiento, porque evidentemente también esta concesión la compró a un precio castigado. Entonces los elementos, vamos a decir, evidentes eran claros, pero a ver, en un actividad empresarial no solamente los elementos tienen que ser claros, sino tienen que ser objetivos, y hasta que no hay una sentencia, estamos todavía en una nebulosa. O sea, digamos, bajo la presunción de, bueno, sí, es evidente, Odebrecht es una empresa corrupta, ha coimeado a la alcaldesa, el contrato tiene este origen ilícito, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué debió pasar? Que Brooksfield dijo, no compro la operación, que es conveniente porque era un precio castigado. Evidentemente, en el mundo empresarial hay que hablar de decisiones que sean objetivas y además reales, ¿no? Okay, entonces, pero en ese escenario, Brooksfield, ¿qué debió decir? No lo compro porque el origen del contrato es ilícito, hay corrupción. O sea, esa decisión empresarial. Este precio castigado me recontra conviene, no voy a hacer una operación que va a ser financieramente interesante para Brooksfield y sigo adelante. O sea, lo que yo considero es que, claro, de sus estándares de cumplimiento de pronto debieron alertar cuáles eran las posibles contingencias y lo que, por ejemplo, hubiera sido escenarios y qué es lo que hubiera hecho. El día 1 que yo asumo la concesión me reunía con la entidad, esto quiere decir la municipalidad, y revisábamos algunos términos y condiciones. ¿Por qué? Porque recordaremos que esta controversia y este problema se suscita cuando se eleva el aumento del peaje, ¿no? Y empezaron a tener negociaciones y las posiciones fueron bastante marcadas. La gestión del actual alcalde dijo que no iban a reconocer, y también la empresa estuvo un poco, vamos a decir, cerrada. Tal vez si hubiera habido una mesa de negociación, justamente para eso se dan los mecanismos de solución de controversias, como el arbitraje, que cualquier discrepancia también se podía discutir. Además, por ejemplo, si habían estos indicios, podría, tal vez en una sesión extraordinaria, reevaluar estos elementos porcentuales, con el fin también de primar de que este contrato no sea nulo de pleno derecho. Ahora, ha mencionado, doctora, ha mencionado que eventualmente cuando termine el proceso judicial, el contrato original pudiera declararse nulo, ¿no? Por los ilícitos penales en los que incurrieron las partes. Si eso pasara, ¿qué pasa con Brooksfield, que tiene la concesión ahora? Bueno, claro, ellos pierden el derecho a reclamar cualquier indemnización, pero también ahí se tiene que ver de que justamente para Brooksfield actualmente ellos tuvieron todos los controles de prevención. Cuando lo compraron no había avanzado vamos a decir, la investigación como ahora. Exacto, que de hecho hasta ahora no tenemos. Si volteamos, tendremos que decir, entonces, por favor, Ministerio Público, instancias correspondientes, tengan una sentencia, ¿no? Para que pueda esto, para resolver, tener un balance tanto en el tema económico, reputacional y legal. Porque evidentemente, y si hemos analizado la carta que envía el consorcio, la concesionaria como tal, dice expresamente que ellos se reservan el derecho de iniciar las acciones en las instancias correspondientes. ¿Y esto en qué se traduce? En que evidentemente va a haber un arbitraje. Y el arbitraje se va a dilucidar, y probablemente muchas veces, en cuanto a nuestra experiencia e índices, el Estado siempre pierde los arbitrajes. De hecho, ya los está perdiendo. Ahora, EMAPE tiene las competencias para cobrar el peaje habiendo un contrato vigente, pero han dicho, este año no vamos a cobrar, que me parece además como muy oportuno que en plena campaña preelectoral no se esté cobrando peaje. Pero luego, EMAPE puede cobrar, y número 2, ¿de dónde va a salir la plata para hacer el mantenimiento de las vías que se tiene que hacer?
Claro, actualmente MAPE no podría cobrar, salvo que existe una cesión de posición contractual legalmente que configure que MAPE pueda ser ahora el receptor y además que cobre, si es que deciden cobrar. Y eso tendría que ser Brookfield, decir, bueno, pues ya, te Claro. cedo. Eso no va a pasar. Ahorita lo que ha hecho Brookfield es decir, mira, ¿sabes qué te entrego? Tu municipalidad ve cómo, mira qué es lo cómo que... resuelves. Yo ya no puedo, financieramente estoy ahogado. Pero eso no quiere decir, eso no es una cesión Pero contractual. eso no es una cesión de posición contractual. Lo que debería supuestamente, ahorita que él vamos a decir la municipalidad, como es, bueno, no es Estado, pero la figura como tal, él es el representante, ok, yo voy a administrar. Pero la municipalidad, que también tiene una burocracia, que tiene también, vamos a decir, una estructura, ¿a quién le designaría? Entonces, al final, por eso es que no es tampoco una respuesta a que no voy a cobrar, es que legalmente tiene aristas que no puede, vamos a decir, resolver. Y aquí lo más importante es lo que dices, cómo se va a mantener y operar una concesión que cuesta dinero. O sea, la municipalidad, ¿de dónde? ¿Va a empezar a recaudar fondos? No se trata de decir, o sea, buscar al malo de la película. Estamos haciendo, o sea, lo que estamos buscando es un análisis legal. Y legalmente, hoy, la Municipalidad de Lima está actuando con una prepotencia y al margen de la ley. Mi opinión es que la Municipalidad de Lima tiene que actuar dentro de lo que la ley le permite. Es decir, tienes una controversia, dilúcela en el ámbito arbitral. Y mientras tanto, debiera seguirse cobrando peaje. Y mientras tanto debiera seguirse aun cobrando cuando peaje. no hay las vías alternas, que ese fue el argumento en el caso de los peajes de Lima Norte, exacto, ¿correcto? Hagan las vías alternas. Ok, perfecto, no usen las vías que tienen un costo. Pero ¿quién tenía que hacer las vías alternas? La municipalidad. Ya. Y cuando hubo ese pronunciamiento, estamos a diciembre y no hay vías alternas. Claro, porque Entonces, claro, la exigencia de vías alternas es como si Brookfield tuviera la responsabilidad de habilitar las vías exacto. alternas. Y eso les corresponde, son vías metropolitanas, le corresponde a la nuevamente a la Municipalidad de Lima. Claro, porque la premisa es así. Tú pasas por la vía donde yo cobro. Si tú no quieres pasar, porque igual tampoco te puedo restringir, pero Claro, ¿cómo no te puedo llegas? obligar a pagar, pero tengo que tener una vía, aunque me demore más, pero Ya, no pago. ¿y quién hace las vías alternas? La municipalidad. Y cuando hubo ese pronunciamiento, porque le dijeron, ok, ya, no utilicen las vías, imagínense las de la concesión. Pero, ¿quién va a construir las vías alternas? Pero aquí lo importante, Pamela, es que tenemos que evidenciar qué es lo que quiere el país. Quiere un avance económico, quiere tener una posición de ser atractivo para... Pero esto lo desalienta, pues. Esto a ver, no es atractivo. ¿Por qué? Porque el empresario extranjero, internacional que dice, en este país no se respetan los convenios de estabilidad jurídica, es un país inestable, porque teniendo un contrato que tiene una cláusula arbitral, que te dice, ven, vamos a sentarnos, empresa privada con la municipalidad, no se sientan, hay acciones por un lado constitucionales, que dentro del fondo también las acciones constitucionales van y trasladan un poco de responsabilidad, vamos a decir, a la municipalidad. Entonces, al final del día, ¿qué tenemos? Una concesión en plena temporada de verano. ¿Qué pasa con los auxilios mecánicos? Porque también estamos viendo de pronto, la gente también lo dice, ¿no? ¿Qué mantenimiento hay? ¿Qué conservación si la carretera no es del todo óptima? Pero también viene una parte de que la atracción de todos los camiones que pasan, y en verdad, aunque no lo veamos, sí supone un trabajo. De todas maneras. Pero lo importante aquí no es que tengamos una posición pro empresa ni pro entidad, No, claro. sino es que se tienen que hacer las cosas dentro del marco legal. Totalmente, totalmente. Doctora Quintana, gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias.